Buenos días, mi nombre es Jimena Contreras Camacho y el día de hoy presentaré micosis sistémicas, siendo estas histoplasmosis, paracoccidioidomicosis y peniciliosis. Iniciaré presentando las generalidades de las micosis sistémicas. Estas son enfermedades causadas por hongos, que se presentan en países en vías de desarrollo. Se clasifican de acuerdo con la capacidad infectiva del hongo. En este caso nos enfocaremos en los patógenos primarios, los cuales son dismórficos, es decir que pueden tener dos formas, siendo MOS, con hifas septadas y conidias, y levaduras o esférulas en tejido vivo. Se desarrollan de forma filamentosa en la naturaleza entre temperaturas de 25 y 30 grados y en medios de cultivo en laboratorio a 37 grados centígrados. Se les llama patógenos primarios debido a su capacidad de producir infección en los pacientes sanos e inmunodeprimidos y por su tendencia a afectar vísceras profundas. La presente investigación tiene por objeto el estudio de las características de algunos patógenos micóticos causantes de infecciones sistémicas. Iniciamos con la histoplasmosis. Esta enfermedad se debe a la infección de dos variedades del histoplasma, Bar capsulatum y Bar duboisi. Ambas son dismórficas térmicas y son capaces de desarrollarse como forma filamentosa y halina en la naturaleza. Estas dos variedades se diferencian mediante las colonias filamentosas, ya que cada una produce su tipo de conidio correspondiente. Por ejemplo, Bar capsulatum va a formar micronidios ovalados de pared lisa o ligeramente rugosa de pequeño tamaño, y Bar duboisi va a formar macronidios esféricos de pared lisa y de gran tamaño con proyecciones espiculares que surgen de unos cortos conidióforos. Las levaduras de ambas variedades son intracelulares, in vivo, y son uninucleadas. Se transmite por medio de inhalación, ya que éste reside en el suelo donde hay una elevada cantidad de nitrógeno, debido al excremento de las aves y murciélagos, por lo que los brotes de histoplasmosis se deben a la exposición de dormideros de aves, cuevas, edificios abandonados y deteriorados, etc. Se transmite por medio de la inhalación de partículas aerófilas portadoras de macronidios y fragmentos miceliales, y no se transmite de persona a persona. La reactivación y diseminación de esta enfermedad es frecuente en pacientes inmunodeprimidos, especialmente pacientes con SIDA. Esto se debe a una combinación entre la inhalación de las partículas en el medio ambiente y la incapacidad de eliminar el hongo por medio de mecanismos inmunes. Este hongo se encuentra casi exclusivamente en el interior de las células del huésped, donde puede replicarse o permanecer en estado latente y posteriormente causar una infección. La inhalación de estas partículas en el interior del pulmón pueden permanecer localizadas o diseminarse por vía hematógena o linfática a diferentes regiones del cuerpo. La presentación clínica de la histoplasmosis dependerá de la variación del histoplasma que afectó. Bar capsulatum principalmente se ubica en el Medio Oriente y Latinoamérica, y la presentación dependerá de la intensidad de la exposición y el estado inmune del paciente. Tras una exposición leve, el 90% de los individuos sanos expuestos presentarán una infección asintomática. Sin embargo, algunos de estos mostrarán síntomas tras su exposición a un inóculo de gran tamaño con un cuadro clínico caracterizado por un proceso pseudogripal con fiebre, escalofríos, cefalea, tos, mialgias y dolor torácico. Tras una exposición de gran intensidad, se puede observar un síndrome disneico agudo, y en el 10% de estos pacientes se puede presentar secuelas inflamatorias, tales como linfadenopatías persistentes con obstrucción bronquial, artritis, artralgias o pericarditis. Otra complicación infrecuente que se puede llegar a presentar es la fibrosis mediastínica, con la constricción del corazón y los vasos sanguíneos grandes. La histoplasmosis diseminada se da más frecuentemente en pacientes inmunodeprimidos, la cual puede adquirir una evolución crónica subaguda y aguda. La presentación crónica se caracteriza por la pérdida de peso, fatiga, acompañada aún no de fiebre, así como la presencia de úlceras bucales y hepatosplenomegalia. La presentación subaguda se caracteriza por fiebre, pérdida de peso, malestar, úlceras orofaringeas y la hepatosplenomegalia. También se pueden ver afectadas glándulas suprarrenales, válvulas cardíacas y sistema nervioso central. En ausencia de tratamiento, el paciente moriría en un plazo de 2 a 24 meses. La evolución aguda afecta principalmente a pacientes con SIDA, receptores de un trasplante de órgano y pacientes tratados con corticoides o fármacos inmunodepresores. Estos presentan un cuadro clínico semejante a un choque séptico, como fiebre, hipotensión, infiltrado pulmonar, disnea aguda,
úlceras hemorrágicas bucales y gastrointestinales, insuficiencia suprarrenal, meningitis o endocarditis, y la ausencia de tratamiento provocaría la muerte en días o semanas. La histoplasmosis por la variación Duboisi se conoce como histoplasmosis africana. Esta variedad casi no presenta lesiones pulmonares. Este representa un proceso crónico caracterizado por la linfadenopatía regional, lesiones cutáneas papulosas, dolorosas y dan lugar posteriormente a abscesos que se ulceran, o lesiones óseas donde se destaca la osteólisis y afectación de articulaciones contiguas en individuos inmunodeprimidos. Se puede observar una diseminación por vía hematógena y linfática a la médula ósea, hígado, vaso y otros órganos. Se caracteriza por la presencia de fiebre, linfadenopatías, anemia, pérdida de peso, organomegalia, y esta forma de histoplasmosis es generalmente mortal. El diagnóstico de la histoplasmosis se puede efectuar mediante microscopía directa, de cultivo de sangre, médula ósea y pruebas serológicas, así como su detección de antígeno en sangre y orina, siendo este uno de los más efectivos. El artículo que decidí utilizar habla de un estudio tipo metaanálisis en el que se evalúa el comportamiento del histoplasma en el análisis de la detección del antígeno para su posible diagnóstico, siendo ambos, orina y sangre, igual de efectivos. Tuvo una excelente capacidad para identificar las muestras de los pacientes infectados de los pacientes sanos, dando una sensibilidad del 98.3%. La mayoría de los pacientes suelen mejorar sin la necesidad de tratamiento. En caso de que los individuos inmunosuprimidos con síntomas, se les administra itraconazol junto con la formulación lipídica de anfotericina B, vía intravenosa. La dosis y el tiempo de administración dependerá de qué tan avanzada sea la enfermedad. En pacientes con SIDA se deberá de continuar con el tratamiento de por vida de itraconazol. Continuamos con la paracoccidioidomicosis. También llamada enfermedad de Lutz, es una enfermedad tipo micosis sistémica causada por el agente Paracoccidioides brasiliensis y se presenta frecuentemente en lugares con clima húmedo tropical. Siempre para describir este hongo se debe de hacer en la fase levaduriforme, ya que la forma micelial no es descriptiva ni diagnóstica. Se observa la fase levaduriforme con la presencia de colonias blancas que toman aspecto aterciopelado o colonias arrugadas de color marrón. Se observa con paredes refringentes dobles y blastoconidios, y estos se conectan a la célula progenitora a través de un istmo delgado. A este aspecto se le denomina como rueda de timón y se transmite por medio de la inhalación o inoculación traumática del hongo. Esta enfermedad es infrecuente en adolescentes y niños. En adultos es específicamente del sexo masculino entre 30 y 50 años. Es más común y se cree que es por la inhibición de la transición desde el micelio de la levadura mediada por estrógenos, y los factores de riesgo para contraer esta enfermedad, según un artículo, son la edad, el sexo, las toxicomanías positivas y la exposición a zonas agrícolas. Los pacientes afectados suelen acudir a consulta por la presencia de problemas respiratorios con una forma pulmonar crónica, misma que evoluciona lentamente mediante una tos persistente, esputo purulento, dolor torácico, pérdida de peso, disnea y fiebre. Y la forma diseminada se puede llegar a dar en ausencia de diagnóstico o tratamiento y se localiza en piel y mucosa, con la presentación de pápulas con dolor a la palpación que posteriormente se ulceran en boca, labios y paladar. También se localiza la afección en ganglios linfáticos, glándulas suprarrenales, hígado, vaso, sistema nervioso central y huesos. En pacientes inmunodeprimidos se presenta como linfadenopatías, organomegalia, afectación medular y manifestaciones osteoarticulares. El diagnóstico se fundamenta principalmente en exámenes microscópicos, donde se muestra la forma levaduriforme por medio de muestras de esputo de líquido de lavado broncoalveolar, muestras de raspados o biopsia de úlceras, entre otros. Se utilizan métodos de tinción como la fluorescencia con blanco de calcofluor y entre otros. Las pruebas exoantígeno 1, 2 y 3 son efectivas
y también las pruebas serológicas y de OFC. La administración de itraconazol por al menos 6 meses ha resultado efectiva, siendo el fármaco de primera elección. En infecciones de mayor gravedad se administra un tratamiento con formulación lipídica de anfotericina acompañado de itraconazol. Y por último, continuamos con la peniciliosis. Es también llamada talaromicosis y es producida por el hongo Thalaromyces marneferi. Es la única especie patógena dismórfica dentro de su género en su fase micelial. Se desarrolla como estructuras esporuladas y su proceso de identificación se facilita por la formación de un pigmento rojo soluble que se difunde dentro del agar. Es un patógeno que se identifica más frecuentemente en pacientes infectados por VIH y pacientes con SIDA u otros individuos inmunodeprimidos residentes en el sureste asiático y se transmite por medio de la inhalación. Suelen presentar fiebre, tos, infiltrado pulmonar, linfadenopatías, organomegalia, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Es fácil recuperar el hongo por medio de muestras clínicas como sangre, médula, lavado broncoalveolar y tejidos, y resulta efectiva la detección microscópica de las levaduras, así como la PCR y la secuenciación de ADN. Se emplea una formulación lipídica de anfotericina B, voriconazol e itraconazol. Los pacientes con SIDA deberán de precisar de un tratamiento de por vida con estos mismos medicamentos. Esto es todo de mi parte. Mi conclusión será: las enfermedades causadas por estos agentes patógenos causan infecciones sistémicas que usualmente no son graves si son diagnosticadas y tratadas correctamente y a su debido tiempo. En común, tienen que son enfermedades que se transmiten por medio de inhalación del hongo y residen en zonas con climas tropicales. Su detección es principalmente por microscopía y su tratamiento es bastante similar, por lo que es importante tener conocimiento total de las mismas para saber diferenciarlas entre sí y poderlas tratar correctamente. Muchas gracias.